Sí, bueno, sí. ¿Este sí jala? Sí. Buenos días, mis queridos hermanos. Le damos las gracias a Dios por este bendito día, por permitirnos llegar hasta aquí, a este momento. Todas las personas que me conocen y que han convivido conmigo saben que no soy una persona que se pueda parar enfrente de un grupo grande. La gran bendición de este día que solo es por Facebook o por alguna medida de redes. Entonces eso es bueno para mí, para que no se me doblen las rodillas. Esta semana ha sido de gran bendición para mí personalmente, no tanto para mi familia. Compartir un poquitito, un segundo. Tengo un cuñado que ha estado enfermo por algún tiempo ya. Y con el permiso de mi hermana, compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida. Así como nos platicaba nuestro hermano que pasó por drogas y adicciones y todo eso, y como él lo dice, muchos de nosotros hemos pasado por algunas cosas. Eso nos hace de alguna manera esclavos en nuestro propio pecado. Y a veces pensamos que no le debemos a nadie, que no es nuestra vida, es lo que nosotros queremos hacer y sentimos que no hacemos mal, pero realmente estamos completamente mal. El contrario, las cosas que nosotros no nos damos cuenta que somos unos esclavos del pecado, y la esclavitud del pecado es tremenda, porque en nuestro propio subconsciente pensamos que estamos bien cuando no lo estamos. Pensamos que todo está bien alrededor de nosotros y no lo es. La vida de mi hermano Chuy, de mi hermana Toña ahí en México, fue un gran ejemplo para mi vida cuando yo iba creciendo. Mi hermana, una hermosa mujer cristiana que daba su vida por Cristo, y de primero a lo mejor con mi cuñado un poco rebelde, inconverso, esclavo de su pecado. Pero una vez que se casó con mi hermana, empezó a haber cambios en su vida, como los de mi hermano. Y fue de gran bendición, porque quiera que él o no lo quiera, nosotros lo mirábamos a ellos, como mi hermana las mayores, mis hermanos los mayores, yo era el octavo de la familia. Entonces tiendes a ver a los mayores como un ejemplo. Y he tenido buenos ejemplos, he tenido malos ejemplos, como todos, pero mi corazón guardaba los buenos ejemplos, ¿no? Sí, yo a veces los miraba que él pues se tomaba a lo mejor, pero ahí delante de nosotros trataba de portarse lo mejor posible. Pero yo miraba a mi hermana, una mujer fuerte, una mujer amorosa con sus hijas, con su familia, respetuosa de su madre, y lo primordialmente que amaba a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Y ese amor fue el que cambió a mi cuñado. El amor que ella le compartió, ese gran amor que ella sentía por Jesucristo, ese amor que ella compartía con él, los arrimó mutuamente a Cristo, y eso fue una gran bendición. Ahora está demasiado enfermo, podría decirse. Ya dice mi hermana que no le hicieron su última cirugía que iba a hacer el viernes, por lo mismo que dijeron que su corazón a lo mejor no la aguantaba, no sé. Yo no pregunto muchos detalles porque duele, pero no vamos a desviarnos de eso. Simple y sencillamente, yo sé que Él, esté o no esté con nosotros, esté donde esté, Cristo está con él a un lado de su cama, diciéndole: si vas a vivir para Cristo, y si vas a morir con Cristo, porque Él ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente les amo con todo mi corazón.
Y tengo una familia enorme, somos como 200 entre hermanos, primos. No cuento a mis primos porque somos más, pero hermanos, sobrinos y los hijos de mis sobrinos, empezando por mi madre y padre para abajo. Entonces el otro día me compartí a mi madre que es un poco triste que de una familia tan grande muy pocos acepten el evangelio. Y eso me trae a este punto el día de hoy. Reconozco que todos somos esclavos. Espiritualmente hablando, somos esclavos ya sea del pecado o de Dios, ¿no? En algunos versículos de la Biblia, en algunos pasajes, si vemos algunos de los libros en los que la Biblia nos dice, en Tito, en Hechos, empezando luego en 1:1, cada uno de esos personajes de la Biblia, de los que han escrito la Biblia, ellos dicen que son sirvientes de Jesucristo, servidores de Jesucristo, siervos de Jesucristo, de Dios y de Cristo. Y estaba yo tratando de indagar algunas de las cosas de la esclavitud, y en el griego había otra palabra que se usaba doulos, y doulos es como estaba escrito en ese tiempo, que significaba siervo, esclavo, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo voy a ser un esclavo de Jesucristo? ¿Cómo funciona para mí? Porque muchos usamos la palabra esclavo como una palabra denigrante, una palabra que yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Y a veces cuando se trata de Jesucristo nos ofendemos. Yo no soy esclavo de Cristo, ¿no? Pero cuando le dicen que eres esclavo del pecado, lo toman como broma, como quien dice nada. Y aún así dicen, no, yo no soy esclavo de nadie ni de nada. Si es droga, si es alcohol, si es mujeres, si es estar nomás vagabundo, estar inconscientemente de lo que estamos pasando, pensamos que no somos esclavos del pecado, porque lo tomamos como normalmente, como normal, como ya es algo natural en nuestras vidas. Entonces no nos afecta en ningún tipo de sentido. Pero en realidad sí lo es. Y si encuentro mis apuntes, los voy a compartir. Yo perdí uno, dice, y todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual, dice, o bien somos esclavos del pecado, que es nuestro propio estado natural. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo? Una de dos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando en nuestras propias vidas? Dice, a los escritores del Nuevo Testamento es como lo hacían. Dice, somos esclavos, así como lo declararon voluntariamente. Cada uno decía, somos servidores de Cristo, somos siervos. Y ese fue donde encontré la palabra doulos. Sabemos que somos siervos de Cristo, todos y cada uno de nosotros, ahora en lo que respecta. En Romanos 1:1 nos lo dice. En Tito 1:1 nos lo vuelve a decir. Se llaman a sí mismos siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vuelvo a repetir en la palabra griega, decía doulos, éramos siervos, éramos esclavos voluntariamente. Sabemos que Cristo tiene muchas cosas para nosotros, todas hermosas, y Él nos da el beneficio de poder aceptarlo. Él no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no queremos hacer, pero nos va a dar la opción de hacerlo. Desde el momento en que llega a nuestras vidas y le conocemos como nuestro Señor y Salvador, Él nos está enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando éramos esclavos del pecado no sabíamos lo que era malo, porque pensábamos que estábamos haciendo lo bueno, porque a nosotros nuestra vida nos valía un caramelo, simple y sencillamente, ¿no? Yo hago esto porque a mí me gusta. Yo hago esto porque se siente chido. Pero la realidad de las cosas, estamos siendo esclavos y arrastrados del pecado, ¿no? Entonces dice,
Igual en Santiago, en la epístola de Santiago, igual nos dice lo mismo. Todos empiezan diciendo lo mismo, que somos sirvientes, ¿no? Y en Juan 8:34, si podemos encontrar en nuestras Biblias, ya empieza un poquito más diferente, ¿no? En Juan 8:34, Jesús habla con los incrédulos fariseos, ¿no? Y dice que todos los que han pecado son esclavos del pecado, quieran o no quieran. ¿Y eso cómo funciona? Pues igual manera, como les digo, no es que nosotros pensemos que somos libres, porque eso ya es como que nos tiene en el puño de la mano. No nos va a dejar ir. Son como unas esclavas, como unas cadenas, algo que tiene encadenado. De tanto tiempo que vives así, no te das cuenta que las traes. De tanto tiempo que vives haciendo drogas y alcohol, piensas que es algo normal, que es lo más natural del mundo, que nada te afecta, ni a ti ni a los que viven a tu alrededor de ti, cuando en realidad estás rompiendo una relación tan importante como la de tu familia. Está afectando sus corazones, sus vidas, no solamente espiritualmente, pero físicamente. Te empuja, te aleja de tu familia, del amor de tus padres, de tus amigos. Muchas de las ocasiones a lo mejor no del de tus padres, porque muchos hemos sido esclavos del pecado, y los únicos que han estado orando por nosotros son nuestros padres. En este caso, si tienes personas que te aman tan cercanamente como tus hermanas, tus hermanos, algunos que conocen el amor de Cristo, ellos están orando por ti, por tu libertad, porque seas libre del pecado. ¿Para qué? Para poder venir a Cristo y ser libre, libre en Cristo, libre para poder decir: Cristo, te amo, a poder adorar a Dios con libertad, poder vivir una vida llena no de lujos, porque no necesitamos lujos para poder amar a Cristo. No necesitamos ningún tipo de riqueza física para poder amar a Dios, ¿no? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me fijaba y leía las escrituras y decía: bueno, Dios vino, levantó pescadores, levantó recaudadores de impuestos, todo lo que se encontró en el camino. Pero el más curioso de todo, que nunca vi que vino un rey, ¿verdad? Y le dijo, ¿no? ¿Ves? Entonces, si él vino personalmente a recoger a todas las personas, o algunos de esos apóstoles que no sabían de letras, que a lo mejor que no sabían cómo estudiar tanto la palabra de Dios, yo pienso que Él está aquí por alguna razón para con nosotros. Nosotros que sabemos un poco más de la palabra de Dios, que hemos tenido personas que nos aman de igual manera, que quieren nuestra libertad espiritual. Porque sí, es impresionante cómo la vida de nuestros hermanos, todos nos cuentan en sus testimonios la libertad que Dios les ha dado. El cambio en sus vidas es grandemente importante, en las de ellos y las de sus esposas, para con sus familiares. El amor que Cristo hace, cómo transforma sus vidas, de ser un esclavo del pecado a ser libre, sentirse mejor. Dice mi hermano, sentía como que algo se caía de mis espaldas, algo pesado. Vemos cómo el Espíritu de Dios llega y se penetra en tu alma y en tu corazón. Ese es el momento en el que Él te da la libertad completa y absoluta, en el que uno se puede levantar y decir: Cristo, te amo, porque soy libre de pecado, ¿no? Nosotros vemos a cada día y en cada lugar. Y yo estaba escribiendo tantas cosas, tantos pensamientos y a veces pienso, mi mamá me pensaba que yo iba a ser doctor. Esta es una anécdota a un lado, porque me decía: mi hijo, usted va a ser doctor. Y yo bien contento: y estoy bien inteligente, mamá. No, mi hijo, escribes demasiado feo.
Y yo no me daba cuenta de eso hasta que ya luego que me regresaba y quería leer todos mis escritos y decía, no, pues sí, a lo mejor sí voy a ser doctor. Esa es una de las cosas de mi escritura y a veces yo mismo me pierdo en ella. Pero cuando me pongo a escribir, o sea que hay algo en mí que solo empiezo a escribir lo que Dios está dictando a mi corazón, ¿no? Dice mi esposa, ¿estás preparado? Yo, lo voy a estar. Yo sigo escribiendo mis cositas de vez en cuando. Estoy en las mañanas, es el tiempo más favorable para mi vida. Y ella me decía, ayer me cuestioné un poco. Me dice, a ver, cuéntame de qué vas a hablar. Le digo, pues yo estoy haciendo unas cosas que no están terminadas aún, le digo, pero van a estar terminadas en la mañana, no te preocupes. Y dice, a ver, cuéntame. Como que no me creyó. Dijo, este piojo, dice, ya se está echando para atrás, ¿no? Pero él dice, cuéntame un poquito de eso. Y le empecé a decir de los versículos. Y una de las cosas más importantes que en todo el capítulo 6 de Romanos nos dice, y voy a tratar de leerlo, si alcanzo a ver. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando Jesús cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía, no, esto está mal. Me di cuenta casi en el 6º versículo, que no es Romanos, es Juan. Ahora sí va de verdad. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió del pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus consecuencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano,
por vuestra propia humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundancia, a la iniquidad, así ahora santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Voy a tener ahí un poquito porque todo el capítulo 6 nos habla acerca del pecado, pero no nos dice que por todas estas cosas nosotros vamos a morir. En un recto sí no lo menciona. Si somos esclavos del pecado, vamos a estar muertos en él. Pero él nos dice mismo que si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero por gracia de Dios, aunque seáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo me pongo a pensar en qué ese aspecto nos conforma a nosotros. Nosotros como cristianos somos salvos. No vamos a vivir fuera del pecado. Estamos viviendo entre el pecado, porque el pecado está en el mundo. Nosotros no podemos sacarlo así como así alrededor de nosotros. Vamos a vivir rodeados de pecado, pero libres de pecado, por la gracia de Dios, como dice aquí. No por nuestros propios actos, porque nosotros, como dice la hermana, todos somos malos. Nadie vamos a ser perfectos en este mundo. Y las cosas que Dios hace para con nosotros nos las da por gracia. Y hay otro versículo de la Biblia que dice: no por hechos, para que nadie se jacte. Yo no puedo hacer demasiados hechos buenos y sentirme que soy perfecto, porque no lo soy. Yo no puedo decir que soy perfecto, porque estaría mintiendo, y eso me hace imperfecto, simple y sencillamente. Yo no puedo llenar mi boca de mentira, así diciéndome y engrandándome a mí mismo, porque no soy nada. Sin Dios no somos nada. En todo este capítulo 6 nos habla de las cosas que el pecado nos hace hacer, de las impurezas en las que vivimos, pero nos dice que por la gracia de Dios somos salvos también. Y si nos vamos hasta el último versículo, en Romanos 6:23, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es donde nosotros sentimos ese impacto en nuestros corazones. Y como dice el hermano, no importa a qué tan profundo haya ido en el lodo, en el fango, no importa tantas cosas ha hecho malas, pero ¿por qué? Por la gracia de Dios somos salvos, porque Él nos encontró, Él nos rescató, Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Y así como nosotros, así hay mucha gente alrededor viviendo. Sí lo hay. Y a veces pensamos que a lo mejor puede ser algo sencillo. Puede ser sencillo a lo mejor para algunos de nosotros, a lo mejor para algunos no tanto. Mi hermano tiene el valor de decir que él le preguntó al Señor y le dijo: si de verdad existes, cambia mi vida. Algunos de nosotros fuimos más débiles en una vida personal, hablando que tuvimos que ir por meses de transformación, de rehabilitación, donde a lo mejor en algunos meses vuelves a caer, ¿no? Y yo algunas de las veces le he dicho a las personas: no es el ganador el que sigue corriendo, ¿no? Y que nunca cae, pero el que se cae y se vuelve a levantar. Porque el que se queda en el suelo perdió, simple y sencillamente se acabó. Pero para el que se queda en el suelo a media carrera, para eso estamos algunos de nosotros, que vamos a poder ayudarles y extenderles la mano para decir: venga, terminemos la carrera juntos. No voy a llegar primero, pero voy a llegar. Y qué gran bendición es de llegar y no llegar solo.
no llegar solo, no. Y yo vuelvo atrás a mi familia, porque de una gran familia, y detrás de todo eso siempre ha habido una gran matriarca, ¿no? Mi madre entregó su vida a Cristo cuando yo era muy chiquillo, y mi papá se retrasó en eso, ¿no? Al final llegó al camino también. Pero esa mujer y todas sus oraciones están haciendo que mucha gente cambie, ¿no? Ella ora de día y de noche, con esa paz, con esa calma. Y con todo el respeto del mundo, que nunca le tuve antes, ella sabe que la amo con todo mi corazón. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y oramos por ellos. Nuestro hermano dice, ellos van a llegar, a lo mejor no todos. Es una de las grandes tristezas de nuestras madres a los hijos, que dice mi madre, siendo de 200, de aquí para abajo son tan pocos. Le digo, madre, usted sabe que muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Ahorita en estos momentos de esclavitud, donde nos aprisiona el coronavirus, donde nos aprisionan muchas otras cosas, nada más que la gente se enfoca en el coronavirus por ser lo más grande que está pasando en este tiempo, una pandemia demasiado dura. No queda más que sentirnos libres en la gracia de Dios y esperar de lo malo lo mejor, porque Dios no va a permitir que nosotros caigamos hasta lo más bajo, sino es para llegar a lo más alto, ya sea vivos o muertos. Porque, como les digo, si morimos, vamos a morir para Cristo. Vamos a dar gloria aquí en otros lados, cuando estamos vivos. Y cuando estamos muertos, vamos a estar ahí enfrente de Él, mirando su rostro, esperando en ese momento. Hay una canción en inglés, ¿no? Que, bueno, también se traduce en español, I can only imagine. Puedo imaginarme, ¿no? Cuando esté enfrente del Señor, cuando vea esa luz brillante, radiante, llegando y arrodillándome en su rostro y alabándole y dándole glorias, dándole gloria. Y yo de primero cantaba ese con todo mi corazón. Como dice mi hermana, a veces cuando nos sentimos solos, agobiados, que no queremos saber nada del mundo, si no conocemos a nadie, si no conocemos a Cristo, es triste. Pero cuando llegas a conocer a Cristo y de plano dices, me siento sola, me siento triste, ya quiero estar ahí, ya quiero llegar ahí, enfrente de Cristo, ya quiero estar allá, porque no tengo miedo a la muerte. Ya va a ser un gozo estar enfrente de Cristo. A veces sí nos llena un poco de pavor la muerte, porque miramos a nuestros chiquitines y dices, quiero llegarlo a verlo un poquito más grande a lo mejor. Pero al final de Dios es la voluntad de Cristo, no la nuestra. Lo que vaya a pasar en esta época, en esta década, porque esta enfermedad va para años, no solo va a ser para unos meses. No vamos a hacernos como los que, bueno, ya se va, ya se acabó, cuando siguen las enfermedades subiendo. Muchos amigos decían, yo no creo eso, es un mito, tantas cosas. ¿Tú qué opinas? Le digo, mira, yo te voy a ser sincero, yo prefiero no verla cerquita que verla. Si tú no crees, está bien, no te preocupes, está bien, pero la cosa es que es tan real como cualquier otro pecado. No nos damos cuenta o no lo queremos reconocer, pero ahí está. Si nos toca o no nos toca, ya no va a ser decisión nuestra al último de todo. Lo único que nosotros debemos hacer es ser recatados, es tratar de prevenirnos lo mejor que podamos, conforme a la naturaleza que Dios nos da, de poder prevenir y ayudar a las demás gentes a hacerlo de igual manera, cuidándonos. Y es por eso que esta mañana estamos en las redes sociales nada más, de las cosas que nuestros hermanos más arriba de nosotros han sido
catos en esas decisiones, han sido inteligentes. Pero como dice mi hermano Andrés, el evangelio no para, ni aquí, ni en China, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque ahora hay más alcance. Ahora que dice mi hermana de Oaxaca, está escuchando. Si piensan a veces que es muy largo, pero escuchan las alabanzas, gloria a Dios, porque de esas alabanzas mucha gente vivimos, porque nos glorificamos, porque estamos llenos del Espíritu Santo en ese momento. La semana pasada mis niños estaban ahí sentaditos al lado de mí, y luego cuando te escuchan decir gloria a Dios, amén, aleluya, y luego los niños están así, y luego me dice, papi, ¿qué, mija? Estabas bien recio, dice. Le digo, mi hija, Dios es grande, para Dios no es recio, quedito, porque somos libres para poder decirlo, porque no somos esclavos del pecado más. Simple y sencillamente se acabó. Jesucristo nos dio libertad, nos dio paz por gracia, porque la gracia de Jesucristo es más grande que todas las cosas que nos agobian en este mundo. Démosle gloria a Dios cuando estamos cantando, cuando estamos alabándole, cuando estamos trabajando, cuando estamos simple y sencillamente en las mañanas despertándonos con dolores de espalda, de todo, pero queriendo dar el primer paso. Y el primer paso es para decir gracias Dios por este hermoso día. Y las cosas más maravillosas de Romanos 6:23 es esas cosas que Él nos dice. Y eso me gusta leerlo, dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y lo último de todo es que sabemos que Cristo no para ahí, no para ahí. Dice, nosotros no dejamos que el pecado reine sobre nosotros. Sí, vamos a estar, el pecado no se acaba, ese está alrededor de nosotros, pero que no esté en nosotros. Vamos a tratar de que esté lo más alejado de nuestros cuerpos. Y una de las cosas bien importantes para nuestras vidas es leer de la palabra de Dios, es seguir en oración. Como les digo, yo las mañanas trato de aprovechar un ratito, aunque todavía esté a veces medio dormido, aunque a veces apagues tu alarma un ratito, pum, 15 minutos más, ¿no? Sabemos que Jesucristo siempre va a estar ahí con nosotros. No dejemos que nada nos apague ni que nos apachurre. Dejemos que Cristo nos llene desde que despertamos y alabamos a Dios hasta el momento que llegamos a la casa. A lo mejor todos pandos del cansancio, todos adolidos, agobiados, a lo mejor por el estrés en este tiempo del calor o lo que sea. Demos gracias a Dios porque hay trabajo, porque hay muchas personas que en medio de todo esto no pueden trabajar, no tienen alimento sustentable alrededor, cerca de ellos, pero nosotros tenemos la oportunidad de que podemos trabajar. Démosle gracias a Dios por eso. Demos la gracia que tenemos la libertad de poder trabajar. Démosle gracias que tenemos un poco de libertad para poder compartir con ese grupo de trabajo todos los días, aunque no nos crean y nos tiren a locos, ¿no? Porque es la mayoría de las cosas a veces que le dice uno jugando todo y dice, te vas a ir al infierno. Dice, y de seguro sí te vas a ir con Jesús. Claro que sí. Claro que sí, aunque lo digan en broma, claro que sí, vamos, ¿no? Porque ellos, esa es la cosa de hacer en el trabajo. A veces la gente siempre te critica porque estás riendo, porque estás bromeando, porque es algo, un gusto que Dios te dio por la vida. Algo que una vez hubo un joven que eran como las 3:30 de la tarde y seguíamos trabajando y muchachos se avientan sus Red Bull, sus Monsters o lo que sea, también a veces nomás para que se les quite el hambre, dicen. Y llega un jovencito y dice, oiga, don Raúl, casi nadie me dice Raúl, ¿no? Llega el jovencito bien respetuoso, dígame, dice, ¿y usted qué toma? ¿Agüita? Algo así, ¿no? ¿Qué? Y dice, no, pero ¿usted qué toma? Yo, pues agua. Dice, le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa?
Dice, pues es que mi papá se toma 2 Red Bulls y Gatorade y Coca-Cola y todo. Le digo, no, gracias a Dios, no necesito de eso. A lo mejor si mi cuerpo se sintiera muy cansado, tuviera que tener algo así por el estilo, ¿no? Como dice, un tentempié, algo que te levante. Gracias a Dios, Dios me ha dado fuerzas de seguir adelante sin ningún tipo de azúcares y más cafeína. Sí, a las 7 de la mañana un cafecito, pero es lo más normal del mundo. Puede echarse un omelette. Pero las cosas que Dios hace en nuestras vidas, las cosas que nos separan del pecado, las cosas que nos hacen ser diferentes, es la gracia de Dios y su Espíritu Santo, porque día con día su Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, Él envía de su Espíritu Santo. Él la siente y le da ese escalofrío. Usted lo siente, esa transformación. Y precisamente ayer fuimos a un cumpleaños y muchacho me estaba preguntando que pues toman los muchachos y pasan las coronas, las modelos, y yo ahí con mi botellita de agua y mi esposa también, y algo más, otra ronda. Y yo, sí, no, pues ahorita estoy bien. Otra hamburguesita, apenas la tercera me la he hecho, no, todavía me cabe otra. Bueno, pero ya la cuarta, pues que sea una hamburguesa vegetariana, nomás con nopal y cebollitas. Pero sabemos de que ellos se están dando cuenta del cambio que Dios hace en nuestras vidas a como me conoció muchísimo antes, ¿no? Porque dice, hey, no se va a parar a bailar. No. Le dije, es fiesta de niños, no, déjalos que se diviertan. Ellos están tranquilos, jugando con sus amigos, aventándose agua, así. Y dice, pues ¿sabes qué no sabe bailar? Le digo, no. Dice, va a haber concurso de baile, van a haber $50 que ganen. Le digo, no, mano, yo ni cuando estaba joven bailaba. Le digo, de plano es algo que no se me da. Dice, pero yo siempre lo miraba en los bailes. Sí, pero yo iba por el pipirrinio. Yo sí era de que esa es una de las cosas que Dios cambia en nuestras vidas. Yo iba a las bodas, 15 años, lo que fuera, y me sentaba a un lado donde estaba el barril de la vironga, para no echar tanta vuelta, decía yo, ¿no? Dijo, que cada quien agarre su pareja. Iba yo y me sentaba a un lado del barril. Se acabó. Y esas eran las cosas que a veces uno se da cuenta, pero ellos están mirando. La gente alrededor de nosotros mira, ¿no? Y sí dice que nosotros vamos a vivir rodeados de pecado, pero no que vamos a pecar, ¿no? Eso no nos hace exentos de pecado, porque somos humanos. Nuestro cuerpo es algo que naturalmente nació del pecado. Y sabemos que Dios en su gracia abundante, Él dice, confésense conmigo todos los días. Y Dios en su gracia dice, les va a perdonar. Entonces, así. Entonces, para terminar, para no hacerlo tan largo, sabemos que Dios nos va a transformar, nos va a dar vidas y siempre nos va a dar la salida a todos los problemas. Él siempre nos dice que no hay problema tan grande que Él no nos pueda dar la salida. Si creemos en eso, lo vamos a lograr, porque Dios es grande, Dios es todopoderoso. Tengamos fe. Y al último en Efesios, veamos a Efesios 10, Efesios 6 del 10 al 18. Es una de las cosas que día con día debemos de tener en cuenta en nuestras vidas y en las vidas de nuestros amigos. Hay que orar por ellos, porque es algo importante, ¿no? Nosotros le llamamos la armadura de Dios. Para nosotros es tan importante como para ponernos los calcetines en la mañana, como es nuestra vestidura, pero no es una vestidura normal, no es una camisa de manta o de algodón o de seda, no es unos jeans normales, regulares, no son unas botas de casquillo que nos van a proteger de los clavos y de las machucones. Es la armadura de Dios, es a lo que nosotros debemos despertar a cada mañana y decir, ahí voy. Dice, por la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, dice, míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo de hablar. Y a veces nosotros nos despertamos y salimos corriendo desesperados, ¿no? Pero sabemos de que Cristo está con nosotros y Él nos regala estos versículos de la Biblia para que nosotros podamos vestirnos de verdad con su armadura. Podemos repelar todas las batallas, porque como dice que estamos luchando contra príncipes, potestades que nosotros no vemos. Nosotros no lo estamos viendo, pero nos van a atacar a cada momento, porque todos tenemos debilidades. Nuestro cuerpo humano es débil, como les decía hace unos momentos. Y como lo decía mi amigo, dice, entonces ahora ya no se le antoja ni un traguito o no, nada de eso. Porque al principio, cuando está transformando tu vida, y como dice que llega el demonio y tú no te pones tu armadura en tu debilidad, tu cuerpo está pensando, bueno, unas 3 vironguitas para hacer, ¿verdad? Pero cuando uno es débil, esas 3 se convierten en un 12 fácil. Y como dice uno, como quiera no me pongo pedo. Dice, no, eso es lo que piensa la gente, es lo que piensa uno. Pero al final del día, si estamos viendo que ya sea un 6, un 12, las personas que están afuera en el mundo llenas de pecado, el diablo está usando eso para destruirnos, para destruir a su pueblo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay diferencia. Para si te tomas 1 o 10 o 15, una gente que no conoce el Evangelio de Dios piensa que ya eres un borracho porque te llevas esas virongas, ¿no? Entonces eso te destruye lo que Dios está creando en ti. Él nos va transformando de poco a poquito, y cuando de repente el mundo te ve hacer eso, es como cuando está un jarrón colgado y le tiras una pedrada, y tan bonito que se veía y se destruye completamente. Por eso vistámonos de la armadura del Evangelio, para que nosotros podamos repeler toda batalla, todas las cosas malas. Cuidemos de nuestra lengua. A veces la lengua de la boca es lo más venenoso que podemos tener. Yo a veces con mis amigos, los que mejor conozco en el trabajo, sí, a veces pienso que a veces sí me paso, porque les hago bromitas, ya sea por el trabajo, porque esté fellito, lo que sea, y que tengan menos tiempo de trabajar que uno. A veces les afecta un poquito. Y hay un muchacho que trabaja conmigo, siempre le decimos bola, y yo siempre pues no sabía yo qué pensar porque le decían bola, ¿verdad? No, pero me platicó su historia y yo pensé que era porque estaba gordito, pero no. Pero dice que su papá una vez lo tiró de un caballo como si fuera pelota, entonces dice que de ahí le pusieron bola porque cayó rodando. Y yo le estaba preguntando, que cuando la otra vez le pregunté, pues tanto años de conocerlo y nunca le había preguntado, y dice, no, le digo, ¿por qué te pusieron bola? Y luego dice,
te voy a contar la historia. Y ya me la contó por qué. Y luego dice, ¿por qué pensabas tú que me decían bola? Y yo, mejor no te digo. Así quedamos. Entonces vemos lo que Dios a veces nos hace así. No nos fijamos en las cosas que decimos sin sentido, pero afectamos a los demás. Y yo me he cachado muchas cosas así, porque las cosas que Dios va cambiando en mi vida son esas. La forma de expresarme, la cosa que Él me sacó desde un mundo de tinieblas, lleno de así como dice mi hermano, drogas, alcohol, todas esas cosas que nos mantienen esclavizados al pecado, a las nuevas cosas que Dios nos da y que nos va transformando, porque no nos cambiamos nosotros mismos. Si nos vemos, Él nos dice aquí en Romanos, todas las cosas que Él va haciendo con nosotros y por nosotros. Y que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro corazón nos llena del Espíritu Santo para seguir transformándonos, ¿no? Y como él dice, si Pablo dice, pasó por muchos, y pasó por la cárcel, y pasó por todos lados, y aún así seguía escribiendo el Evangelio. Es una de las cosas que yo esta mañana quería compartir con ustedes, y he visto todas las peticiones de oración en las páginas de nuestros hermanos y todo. Yo casi nunca pongo cosas, pero sigo orando por todo. No, los enfermos, las personas que alguien se ha pasado a mejor vida y no sabemos qué va a pasar con la familia, cómo están dolidos. Seguimos orando por su dolor, lo que tienen en ese momento, nuestros enfermos. Y precisamente por eso tampoco había puesto lo de mi cuñado en esta página esta semana. Pero sabemos que todos tenemos dolores, todos tenemos penas, y vamos a orar por ello. Sabemos que Dios es grande. Pero una de las cosas que cada uno de nosotros, yendo a nuestros hogares o donde quiera que estemos, busquemos de Dios. Busquemos de Dios, podamos buscar ser libres del pecado. Aunque a veces pensemos, o todo el tiempo pensemos que estamos bien, porque a veces pensamos, yo no estoy haciendo lo que está haciendo aquel, yo no soy tan malo. No es acerca de medidas, qué tan bueno, qué tan malo soy. El pecado te engaña y te hace sentir que estás bien, que todo está bien, que eres perfecto, que eres mejor que otros porque no haces aquello. Pero no, aquí no hay ni mejores ni peores ni nada. Simplemente hay esclavitud espiritual. Y si vivimos en denial, si vivimos como que nada está pasando a nuestro alrededor, en negación absoluta, eso siempre va a pasar. Busquemos de Dios, es la única. Y a veces la gente piensa que ya porque vamos a la iglesia un día a la semana somos salvos, somos perfectos. No, al principio yo pensaba lo mismo. Busquemos de Dios a todas horas y en todo lugar, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que empezamos a trabajar, al momento que salimos, al momento que damos gracias a Dios por los alimentos, al momento que estamos recostados en cama mirando un ratito de fútbol con nuestros hijos. Demos gracias a Dios y vivamos el momento, el que Dios nos ha llenado de esa ¿cómo se dice? De ese gusto. Compartamos y vivamos de la palabra de Dios para bien de todos y de cada uno de nosotros. Seamos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es un gozo. El esclavitismo no es algo denigrante en algunos aspectos, como mucha gente lo hace ver ahora en día. Claro, la gente que vivía en esclavitud en este país era golpeada, azotada todo el tiempo. Pero en la palabra griega que decía doulos, era una cosa diferente, ¿no? La esclavitud, sí, sabes que si eres esclavo de una cosa, ibas a hacer lo que el patrón decía.
si no estabas agobiado, estabas acabado. Jesucristo viene y nos da la libertad de esclavitud del pecado, para que nosotros escojamos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Amemos a Dios o amemos al diablo. Simple y sencillamente, no hay dos cosas que decir. ¿Cómo voy a decir? Mucha gente se asusta porque la gente dice diablo en la iglesia. El diablo existe y es real, y nos ataca cada día, simple y sencillamente, de una manera u otra. Pero por la justicia de Jesucristo somos salvos, por su gracia y su gran amor. Mi hermano Andrés va a venir a despedirnos en unos segundos, y yo les pido que oren por sus familias, oren por todas estas cosas que está pasando. Alabama está subiendo de enfermos de coronavirus rápidamente. Entonces es una de las cosas por las que debemos tener un poco de cuidado. Miren por sus amigos, por sus hermanos, sus familiares. Oren por ellos en todo momento y en todo lugar. En el momento que tengan la chance, háganlo. Cristo les ama.